Y para eso tenemos aquí en piso, en la entrevista central de BTV Noticias, al economista Martín Valcorba, asesor del Ministerio de Economía y coordinador del programa de inclusión financiera. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Martín, ¿cuánto se ha incrementado el uso de plásticos desde la implementación de este programa? El uso de las tarjetas de débito, desde que comenzó a regir la rebaja del IVA, en agosto del 2014, se ha multiplicado por 10. Por 10. Tanto en la cantidad de operaciones como en los montos operados, lo cual es un crecimiento realmente muy importante y que tiene la característica más que no es que haya sucedido de una vez y luego se haya estabilizado o se haya reducido el crecimiento, sino que cuando observamos los datos mes a mes y lo comparamos, por ejemplo, respecto a lo que sucedía 12 meses atrás, los crecimientos andan en el orden del 70%, o sea, seguimos teniendo un crecimiento muy importante que de alguna manera da cuenta de un cambio hasta, podríamos decir, cultural, ¿no? en los hábitos, en las formas de hacer los pagos de los uruguayos, que se registró aún cuando, por ejemplo, se redujo la rebaja del IVA. Recordemos que al principio, el primer año había sido 4 puntos, después pasó a ser de 3. Exacto. Con un menor beneficio tributario, el uso siguió creciendo. O sea que, en definitiva, no es que los consumidores lo hagamos exclusivamente por el beneficio de la rebaja del IVA, que sin duda ayuda e importa, sino que también nos vamos acostumbrando a usar un método de pago que es más cómodo, más práctico, más seguro, ¿no? ¿Cuál ha sido la renuncia fiscal hasta el momento, teniendo en cuenta además que con esto se persigue la formalización, ¿no? Sí, digamos, no tenemos una estimación del impacto global en términos de cuál fue la ganancia en términos de formalización que se ha podido procesar en este periodo. Sí, de lo que ha sido el sacrificio fiscal, digamos, por no recaudación del IVA, que anda en torno a los aproximadamente unos 60, 70 millones de dólares en base anual, ¿no? Martín, ¿cuál destacarías como el principal hito de este programa? ¿Es el cambio cultural? Yo creo que hay dos grandes hitos fundamentales. En primer lugar, la transformación del sistema de pagos hacia un sistema de pagos más moderno, mucho más eficiente, que tiene en el uso de las tarjetas de débito un componente, pero también las transferencias interbancarias, que antes era una modalidad que prácticamente no existía. Los pagos desde el celular, que es incipiente, pero que de alguna manera se está empezando a empujar. Y por otro lado, la inclusión de un montón de ciudadanos y de empresas que hasta el momento o bien no accedían o accedían en muy malas condiciones a los servicios financieros y que hoy tienen la oportunidad de acceder de manera gratuita a una cuenta con un conjunto de servicios básicos también gratuitos o a un instrumento electrónico. Y estamos hablando que a nivel de personas se han incluido en este proceso unas 250.000 trabajadores que empezaron a percibir sus remuneraciones a través de la cuenta o a través de un instrumento electrónico, a lo cual hay que sumarle las pequeñas empresas, los literales, los monotributistas, que también tienen derecho a tener una cuenta gratuita, ¿no? Martín, ha habido diferencias con las gremiales empresariales del interior del país por el tema aranceles. ¿Cuál es el cronograma que maneja el Ministerio del Interior de Economía en este sentido? Sí, esto surge de un compromiso que asumieron los emisores allá por el año 2011, que partiendo de un arancel del 7%, un arancel máximo en débito del 7%, se estableció una serie de etapas de reducción a medida que aumentara el uso. Y así, digamos, hemos llegado a que hoy el arancel máximo con tarjeta de débito en general está en 2,2%. Hay un arancel menor para las pequeñas empresas, para los literales y los monotributistas, que están en el 2%. Y hay un cronograma que tiene dos etapas por delante. Un siguiente escalón que es al 1,9% y finalmente el 1,5%, que nosotros estimamos que seguramente sobre fin de año ya estemos en condiciones de estar alcanzando el 1,5%. El 1,5% como máximo en tarjeta de débito. Que cuando lo comparamos con la región, que ese es otro elemento que muchas veces se ha manejado información que por lo menos nosotros no compartimos, hemos hecho un relevamiento de cuáles son los niveles de aranceles en la región. Al día de hoy tenemos 2 países que tienen aranceles máximos en tarjetas de débito menor que Uruguay. ¿Cuáles son esos países? Chile y Argentina. Bien. En ambos países está en el 1,5% aproximadamente el arancel máximo de tarjeta de débito. Nosotros, como decíamos, estamos yendo y pensamos que sobre fin de año vamos a estar convergiendo a ese 1,5%. Después tenemos países como Colombia, que tiene un arancel máximo de tarjeta de débito del 6,8%, o México del 6%, Perú arriba del 3%. Entonces, ¿y por qué ponemos el foco en los aranceles máximos? Porque es el que paga el pequeño comercio, claro, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, nos queda mucho camino por recorrer, sin duda, hay espacio para seguir mejorando, sí, y el compromiso desde el Ministerio está en seguir trabajando para generar mejores condiciones para el pequeño comercio, pero reconociendo
las mejoras que hemos tenido y que también hoy, en la situación que estamos, en la comparación regional, tampoco es que, digamos, Uruguay luce en una situación desubicada, mala, ¿no? O mala, negativa. Han aparecido propuestas, por ejemplo, la del senador Leonardo de León, que habló sobre un máximo de los aranceles para la tarjeta de débito de un 0.5% y para crédito de un 1.5%. ¿Esto es alcanzable más allá de las metas del cronograma oficial que tiene el Ministerio de Economía? Nosotros en el relevamiento que hicimos, que comentaba recién, no solo nos hemos fijado en los aranceles máximos, sino también en los aranceles mínimos. Y lo que hemos visto es que hoy en los países de la región, el que tiene mayor información al respecto sobre esto es México, que hay información pública, que publica lo que sería el Banco Central nuestro, es que allí en México es el Banco de México. Y lo que nosotros observamos es que prácticamente no hay ejemplos, en el caso de México en concreto, de aranceles del 0,5, ya no como máximo, sino como mínimo. O sea que no sería viable. Al día de hoy parecería que todavía el sistema no está en condiciones de ofrecer el servicio con esos niveles, pero también hay una cuestión que es... ¿Por un tema de costos? ¿Por un tema de...? Por un tema de costos, básicamente. Ahora, lo que es muy importante decir que la tecnología avanza a una velocidad tan grande que lo que estamos diciendo hoy, tal vez dentro de 2 años, sea completamente diferente. De la misma manera que la situación que teníamos hace 2 años es muy diferente a la que tenemos hoy. Entonces, nosotros creemos que el avance de la tecnología, por ejemplo, toda la irrupción de los pagos móviles desde el celular, van a contribuir a ir reduciendo cada vez más los costos de transacción de estas operaciones y, por lo tanto, seguramente en un horizonte que no sabemos de qué plazo, en qué horizonte se dará. Mediano plazo. Es decir, va a ser posible plantearnos que los costos de utilización de los medios electrónicos sean menores porque los costos, la tecnología permitió reducirlos y porque desde las políticas públicas se ayuda a que esas reducciones se trasladen a los comercios. Porque es cierto que acá el mercado no es perfecto, no tenemos un mercado, digamos, competitivo y por lo tanto lo peor que podemos hacer es desentendernos, ¿no? Pero la otra discusión es cuáles son los instrumentos más adecuados. Y ahí volvemos al tema de la regulación. La experiencia que hay de regulación de precios administrativos en el pasado en Uruguay, ¿no? Porque cada vez en Uruguay tenemos menos precios regulados, pero también lo que hoy vivimos en muchos países en la región, muestra que los resultados no siempre son los que uno busca. Puedo tener un objetivo muy bueno, muy loable, pero el resultado de regular administrativamente un precio puede llegar a tener la consecuencia contraria. Y el ejemplo para nosotros más claro fue lo que sucedió con los microcréditos acá en Uruguay, que con el objetivo de facilitarle y abaratar el costo del crédito a los microempresarios, se puso en el marco de la ley de usura un tope a la tasa de interés muy estricto. Y digamos que era un objetivo compartido, pero el resultado fue que, dado que las tasas de interés eran para el microcrédito tan bajas, lo que sucedió es que prácticamente no existió oferta de crédito para el microempresario. Y el microempresario que precisaba un crédito tenía que tomarlo como persona, como un crédito al consumo, pagando tasas de interés mucho más altas. Entonces, en economía, el camino de la regulación administrativa de los precios no es un camino fácil y que muchas veces, al contrario, lo que genera son resultados contrarios a los que se buscan, y esa es un poco nuestra visión contraria a ir por este lado. Que uno podría decir, bueno, los proveedores de los pequeños comercios, el que le deja la yerba, el que le deja cualquier otro producto, ¿cuánto le cobra al pequeño comercio y cuánto le cobra al grande? Tenemos diferencias. ¿Por qué no regular eso también? O los consumidores que quisieran comprar más barato determinados productos, ¿por qué no regular esos precios? Porque entendemos que de repente los márgenes de comercialización son muy grandes. Bien. Es complicado ese camino de ir avanzando en la regulación de precios. Lo que sí hay que promover es la competencia. Bien. Generar condiciones de competencia que nos permitan bajar los precios, bajar los costos en beneficio, en este caso, de los pequeños comercios. Economista Martín Valcorba, muchísimas gracias por su tiempo y por acompañarnos en BTV Noticias. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes.